¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, quiero aclarar que parte de la información que trataremos en este video y que también se expuso en las dos primeras partes de esta saga de la ambición y traición en menudo, está respaldada por el libro del señor Ramón Acevedo, padre de Raymond, y que se titula Papi quiero ser un menudo, la leyenda al descubierto. Como ya lo habíamos tratado en otros videos, el libro del señor Acevedo no tuvo el reconocimiento que se merecía y en el momento de ser publicado, hace más de 10 años, no se le dio crédito a muchas de sus revelaciones y es hasta hoy que con la información que se ha estado revelando a través de la bioserie Súbete a mi moto, el documental Menudo Forever Young y la docuserie Menéndez Plus Menudo Boys Betrayed, además de las entrevistas e información proporcionada en el pasado y actualmente por los exmenudos en periódicos, revistas y programas de televisión, es que constatamos que mucho de lo que el señor Acevedo ya había denunciado resultó cierto. Es por eso que una vez más te invito a leer su libro, especialmente si eres fan de Menudo, pues ahí te darás cuenta cómo empiezan a encajar muchas versiones que hasta hace poco teníamos la duda de si habían sucedido o no. Gracias al libro Papi quiero ser un menudo, mucha información cobra sentido y ya depende de cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones. Bien, ahora sí comencemos con este tema de la ambición y traición en menudo que tantos problemas ocasionó hacia el interior del quinteto, no solo en la época en que estuvo Raymond Acevedo, sino también en el tiempo de los demás integrantes. Ahora descubriremos de igual forma a las personas que eran los ojos y oídos de Edgardo Díaz y que contribuyeron a que el manager se enterara de los planes y la forma de pensar y actuar de cada uno de los integrantes y sus padres, de tal manera que eso ayudaba a que Díaz se les adelantara y siempre les ganara la partida. Comencemos con la anécdota que relata el señor Acevedo en su libro y que se trata de la vez que Raymond se escapó de su cuarto de hotel mientras se encontraban en Estados Unidos haciendo una gira en el año de 1987. En esa ocasión, Raymond había quedado de encontrarse con una chica en el lobby del hotel. Cuando Ray llegó al lugar pactado para la cita, estuvo esperando a la jovencita, pero ésta nunca llegó, por lo que él se regresó a su habitación. La acción del adolescente hizo que Edgardo llamara por teléfono y se quejara de inmediato con el señor Acevedo por lo que el menudo había hecho. Alarmado, don Ramón viajó de Puerto Rico a Nueva York en el primer vuelo que encontró disponible, ya que para esas fechas estaba muy temeroso por el asunto de las adicciones que tenían algunos integrantes. Cuando llegó a Nueva York, luego de hablar con su hijo, escuchar su parte de la historia y aclarar algunos puntos, también se dirigió a hablar con los músicos de Menudo, quienes respaldaron la versión de Raymond, pues ellos fueron testigos al encontrarse esa noche también en el lobby del hotel. Con esta acción, Edgardo quería evidenciar a Ray como un chico rebelde al que él ya no podía controlar. Lo extraño es que el manager no se comportaba igual con todos, ya que a Sergio le daba permiso hasta de irse de fiesta con otras mujeres con el consentimiento de Edgardo de regresar, si así lo deseaba el adolescente, hasta el siguiente día. En cambio, Raymond ni siquiera había salido del hotel. Y no siempre Sergio salía con permiso de Edgardo, pues otras veces se escapaba por su cuenta. La duda que surgió en esta situación fue cómo Edgardo se había enterado de la escapada de Raymond. El jovencito le dijo a su padre que sin duda el que lo había echado de cabeza era precisamente Sergio, pues compartía la habitación con él y lo vio cuando salió. En una entrevista que Sergio otorgó al canal de YouTube de Luis González TV, dijo que él se la había pasado muy bien en Menudo y que incluso tuvo muchas libertades. Esto nos deja pensando si tales privilegios los ganaba Sergio a base de ser un vigilante de sus compañeros y así asegurarse la buena voluntad del Lord de la Loma. Sergio también señaló en este canal cómo sus compañeros Adriano Olivares, Ragui Torres y Robert Avellanet se quedaron callados cuando los detuvieron a él y a Rubén en el aeropuerto de Miami por traer consigo hierba ilegal que también pertenecía a los demás miembros de Menudo. Aunque recientemente en el programa de espectáculos Chisme No Like, Robert Avellanet desmintió esa versión y dijo que esa hierba era solo de Sergio. El que Padosa les diera la espalda a Rubén y Sergio en este asunto de la detención en el aeropuerto de Miami sí le dolió al rockero del grupo y puede considerarse también como una traición,
pues los dejaron solos a pesar de seguir siendo parte de Menudo, y Edgardo se refirió a ellos en una entrevista como que habían hecho una depuración en el conjunto, lavándose las manos y negando que se utilizaran sustancias prohibidas, a pesar de que él sabía que esa práctica era común en la agrupación. En este penoso incidente, donde se vieron involucrados Rubén y Sergio, existe la sospecha de que alguien alertó a la policía acerca de que los chicos traían en sus bolsillos pequeños paquetes con hierba. Ese alguien pudo haber sido José Antonio Jiménez, el socio panameño de Edgardo, pues en esa ocasión, donde los Menudos tuvieron que hacer una escala en Miami, el sujeto en cuestión se tardó convenientemente 20 minutos en bajar del avión, dando oportunidad de que la policía se encargara de Sergio y Rubén y así él quedara ajeno a todo el asunto. Irónicamente, en la bioserie Súbete a mi moto, ponen a Jiménez intercediendo por los chicos ante las autoridades de Estados Unidos, pero en un video presentado en el documental Menudo Forever Young, se ve a Joselo lidiando él solo con los chicos, la prensa y la policía. En su libro, el señor Acevedo dice que la versión que Rubén y su madre le dieron a él después de la detención fue muy diferente a la que Edgardo y Jiménez ofrecieron a la prensa. Según contó Rubén, el grupo volaría de México a Venezuela para un concierto, pero la noche anterior Jiménez le dijo a Joselo que viajarían a Miami y que no les dijera nada a los integrantes. Las autoridades federales recibieron 2 llamadas para denunciar que algunos miembros del grupo traían sustancias ilegales. Según Rubén, las autoridades ignoraron la primera llamada, pero no la insistencia de la segunda llamada, por lo que asignaron a varios policías junto con perros entrenados para esperar a los chicos. También resultó sospechoso que la prensa fuera avisada de lo que ocurría en el aeropuerto. En ese momento, Edgardo estaba en Puerto Rico y aparentemente ajeno a los acontecimientos. En las posteriores investigaciones que hicieron los padres de Rubén, también se dieron cuenta que el concierto de Venezuela había sido cancelado con anterioridad. ¿Cuál fue la ganancia de Jiménez y Edgardo en todo este asunto? No pagarles a Sergio y Rubén los miles de dólares que les debían y que sus respectivos padres llevaban ya tiempo exigiendo la liquidación. Como siempre, Sergio y su familia se pusieron del lado de Edgardo, e incluso Sergio en una entrevista con TV y Novelas se desvivió en halagos hacia Edgardo, diciendo que el manager era el bueno y él era el malo. A juicio de Raymond, Sergio y Ricky Martin eran muy condescendientes con Edgardo y le demostraban mucho cariño y atención, que era lo que le gustaba a Díaz. Recordemos que el manager quería que Raymond se saliera del grupo porque ya ni siquiera lo saludaba ni lo miraba, y eso no era del agrado del dueño de Menudo. Debido a esto, a Raymond no le quedó de otra que ser hipócrita, pero, aun así, se negó a prodigarle muestras de cariño a Edgardo. Según Rey Acevedo, Ricky Martin y Sergio pasaban mucho tiempo en el cuarto de Edgardo oyendo sus sandeces y riéndose de sus malos chistes. En Menudo, todos los miembros buscaban destacar y crecer artísticamente, pero eso tampoco tenía que significar que tuvieran que darle por su lado a Edgardo para lograr su cometido. Conmigo se pudren, porque yo no soy lameojo o alcahuete de nadie, habría dicho Raymond, quien se limitaba en hacer su trabajo lo mejor posible, pues para él ser artista no significaba reírse de los chistes zánganos del manager. Como Edgardo ya no estaba a gusto con Raymond, comenzó a opacarlo en los shows. Fue en Texas donde se le acercó para comunicarle que como se trataba de un show en inglés y sus temas eran en español, solo cantaría el medley. Raymond se indignó, pues él interpretaba 9 canciones, para que de buenas a primeras solo le asignaran un tema, pasando por alto que Ricky y Sergio también tenían temas asignados en español. Estaba claro que el manager seguía buscando la manera de desquitarse tanto con él como con don Ramón, llegando a tanto su atrevimiento que un día mandó que sembraran un bulto de hierba prohibida en las pertenencias del adolescente mientras se presentaban en Bellas Artes de Puerto Rico. Fue otra vez José Antonio Jiménez, el socio panameño, quien le montó un teatro al señor Acevedo, diciéndole que Edgardo estaba muy herido por los hechos, pero que le había mandado decir que tuviera la certeza de que nadie se iba a enterar de lo que Raymond hacía, e incluso se refirió a él como un chico que tenía 2 caras y que, si se llegaba a saber, saldría perjudicado. Todo esto era para meterles miedo
y poder someterlos o por lo menos manipularlos. Jiménez le contó que Joselo había mandado a su ayudante a checar las pertenencias del chico para buscar unas medias negras y que casualmente la también amiga del coreógrafo encontró un cono que contenía aproximadamente 5 o 6 onzas de hierba. Edgardo sabía que las dos preocupaciones más grandes del señor Acevedo eran que Raymond fuera molestado por algún individuo con malas intenciones o que cayera en adicciones, razón por la cual le puso el dedo en la llaga. Cuando don Ramón le preguntó que dónde estaba esa evidencia, Jiménez le contestó que se la habían entregado a Edgardo para que nadie se enterara. Todo el tiempo le hizo sentir al preocupado padre de familia que ellos le estaban cubriendo las espaldas a Raymond, pero el señor Acevedo no mordió el anzuelo y claramente le dijo que todo ese asunto le parecía una encerrona, es decir, una trampa. Todo estaba montado de una manera muy burda, pues la ayudante de Joselo no tenía ninguna autorización de hurgar en las pertenencias de Raymond ni de ningún otro menudo, ni tampoco era creíble que, si alguien tenía en su poder un cono de hierba, lo dejara descuidadamente entre sus cosas, pues lo lógico era esconderlo perfectamente para que nadie lo encontrara. Jiménez le dijo que se cegaba con su hijo y no quería ver la realidad, a lo que el señor Acevedo lo confrontó diciéndole que llamara a la policía o a la prensa, que con eso no lo iban a someter. Cuando tuvo oportunidad de hablar con su hijo sobre el asunto, éste se enfureció y le aseguró que él no había puesto ese bulto en sus cosas y que casualmente el famoso Osvaldo Rivera Ocasio, alias Papotito, esa misma tarde le había ofrecido la hierba y que la traía en un cono, por lo que tomando en cuenta la fama de este sujeto, la de Edgardo y la de Jiménez, es lógico pensar que ellos la pusieron ahí con la intención de chantajearlos, pues la salida de Raymond estaba próxima y temían que dijera algo negativo de menudo. El miedo de que le tendieran otra trampa a Raymond siguió latente, pues don Ramón se había enterado por un buen amigo que Edgardo había dicho, refiriéndose al señor Acevedo, sea hoy, mañana o en el futuro, vas a ver quién soy yo. Esto no se queda así, pues para él, padre e hijo eran una espina en su costado. Otros que también jugaban un papel importante como ojos y oídos de Edgardo eran el coreógrafo Joselo y la compositora y encargada de los temas en inglés de menudo, Marilyn Pagán. Recordemos que ellos estuvieron presentes en aquella reunión que tuvo lugar en México cuando Charlie, Robbie, Ricky Martin, Sergio y Raymond querían hacerle una serie de peticiones a Edgardo y que si no les cumplían renunciarían todos al mismo tiempo. En esta rebelión de los miembros rodaron las cabezas de Edwin Fonseca y el ingeniero de sonido Héctor Iván Rosa, pero Joselo y Marilyn conservaron sus empleos. Este episodio lo puedes ver en el video La ambición y traición en menudo, primera parte. Un personaje enigmático que siempre estaba pegado a los integrantes de menudo y cuyo puesto dentro de Padosa no estaba bien definido era Osvaldo Rivera, el famoso Papotito, quien es señalado en el libro del señor Acevedo como un sujeto de conducta muy cuestionable. Papotito hacía algunas veces de asistente de Edgardo, pero al parecer su tarea principal era ganarse la amistad de los muchachos para así hacerlos entrar en confianza y conocer todos sus pensamientos, mismos que posteriormente llegaban al dueño de Padosa, quien con esta ventaja podía tomar las precauciones necesarias. Por otra parte, cuando Rubén sustituyó a Robbie Rosa, las cosas no mejoraban en la empresa en lo que se refiere a los pagos puntuales y las cuentas claras. Cuando entró Angelo, el panorama era el mismo, así que los padres de familia acordaron otra reunión en marzo de 1988, la cual tuvo lugar en la casa de doña Genoveva y don Sergio González. En la junta también estuvieron los padres de Raymond, la madre de Ricky Martin y Evelyn, la madre de Rubén, a quien contactaron por teléfono. A Angelo no se le incluyó porque recién iba entrando. Antes de tratar los asuntos concernientes al grupo, acordaron hablar primero con la mamá de Rubén para ponerla sobre aviso acerca del cambio de conducta que Rubén estaba experimentando y que tenía preocupados a los que lo conocían bien. Pero sobre este tema ahondaremos en otro video. El caso es que las advertencias que don Ramón le hizo a la señora Evelyn y su esposo fueron a dar a oídos de Edgardo. ¿Quién fue el soplón que lo traicionó? Por un tiempo al señor Acevedo le hicieron creer que habían sido los mismos padres de Rubén, quienes lo habían echado de cabeza con Edgardo Díaz, pero luego salió a relucir la verdad. Y es que
fue una de las madres presentes la que lo expuso, posiblemente para quedar como la buena de la historia y tener a Edgardo de su lado. Una vez que terminaron de hablar con los padres de Rubén, el resto de los ahí reunidos acordaron en hacerle a Edgardo y a doña Panchi una serie de peticiones que básicamente se centraban en los pagos atrasados a los chicos, aclaraciones sobre sus nuevos contratos y el tema de la educación académica que estaba bastante descuidada. En este tiempo es cuando los integrantes se iban a presentar en Bellas Artes de Puerto Rico y que ya habíamos mencionado en otro video. La madre de Ricky amenazó que de no pagarle a su hijo lo que le debían, este no participaría en los conciertos. Como sus peticiones siguieron siendo ignoradas, un día antes de los shows de Bellas Artes, las madres de Sergio y Ricky y los padres de Raymond hicieron acto de presencia en las nuevas oficinas de Padosa, ya que el edificio donde antes se encontraba el centro de operaciones de Edgardo ya había sido embargado por el banco. Los contadores, al verlos llegar, se espantaron, pues no tenían dinero para cubrir todo lo que se les debía a los muchachos y que ascendía a $90,000. La madre de Ricky volvió a amenazar con retirar a su hijo y que hasta ahí había llegado Menudo. Los demás padres la respaldaron. Pero como nunca faltó un soplón, alguien puso en alerta a Edgardo, al punto en que, al poco tiempo, éste se presentó en la oficina con un cheque por la cantidad que cubría lo adeudado. Aquí quedó demostrado que la unión de los padres era muy importante, pues sólo así podían doblegar a Edgardo y obligarlo a cumplir como se debía con los chicos. Situaciones como estas, donde prevalecía la unión entre los miembros, ya no se vieron sino hasta 1991, cuando renunciaron en masa Jonathan Montenegro, Eduard Aguilera, Robert Avellanet y Raúl Torres. En esta ocasión, Adrián Olivares, quien inicialmente también dejaría a Menudo, se arrepintió de último momento y se quedó en el conjunto. Debido a la hostilidad que se vivía en Menudo y a que no existía ya un contrato que los atara a Padosa, debido a que éste había vencido a los 3 años de permanencia y no les habían hecho una extensión del mismo, los Acevedo decidieron adelantársele a Edgardo y redactaron la carta de renuncia de Raymond, misma que le enviaron a través de Joselo el 2 de agosto de 1988. Don Ramón, intuyendo que Edgardo podría salir a decir cosas negativas sobre la salida de Raymond, se comunicó muy temprano con United Press International y le dio a conocer la renuncia de su hijo. Las noticias se esparcieron rápidamente. Horas más tarde, Edgardo se comunicó con él y le preguntó por qué le había hecho eso, pero don Ramón le contestó que se lo había hecho él mismo y que solo estaba cumpliendo la voluntad de su hijo, ya que Raymond había sufrido ofensas y maltrato psicológico de su parte. Edgardo se exaltó aún más cuando confirmó que habían difundido la noticia de la renuncia en la prensa, pero en su defensa, don Ramón le dijo que lo conocía bien y que no iba a permitir que se les adelantara para difamarlos, como era su costumbre hacer con todos los exmenudos. El señor Acevedo le aclaró que las razones que habían dado eran por diferencias administrativas y lo referente a los estudios de Raymond, y que si todo seguía en paz sostendrían esa postura, pero si Edgardo o Padosa los difamaba o no le pagaban a su hijo lo que le correspondía, entonces se abriría la boca y Edgardo estaba consciente que ellos sabían demasiado. Como buen manipulador, Díaz, esperando que se retractaran, le comentó que le estaban planificando la despedida a Raymond y que ésta incluía un automóvil. Obviamente, el padre de Ray no cayó en su juego y le respondió que su hijo no necesitaba de esas cosas. Lo que él necesitaba era tranquilidad, respeto, que se reconociera su talento y a cambio ser remunerado adecuadamente. Después de andar tanto entre lobos, era de esperarse que los Acevedo aprendieran tarde o temprano también a aullar. Sobra decir que algunos medios de comunicación, como el Canal 2 de Puerto Rico, cerraron de inmediato las puertas a los Acevedo, ya que no querían decir nada malo de Edgardo y su empresa, a pesar de haberlos invitado primero a estar en el programa de Cobo Santa Rosa, alias la Condesa del Bochinche, para luego cancelarles, quedando en evidencia como otro medio de comunicación comprado por Edgardo Díaz. Pero en esta ocasión, don Ramón no se dejó y le reclamó a Cobo Santa Rosa, quien incluso ya hasta había anunciado la presencia de Raymond en su programa. He aquí una vez más el poderío que el Lord de la Loma poseía, ya que en ese canal se podía hablar de todos, menos de Edgardo Díaz. Quiso comunicarse con el productor de televisión de dicho canal, Paquito Cordero,
pero se lo negaron alegando que estaba en una junta, así que, sacando otra vez las uñas, los amenazó diciéndoles que por la noche estarían en el canal 24 y que, si no recibía la llamada de Paquito antes de las 7 de la tarde, mencionaría la mordaza que le había impuesto a la condesa del Bochinche. No pasaron ni 15 minutos cuando ya le estaba marcando Paquito al señor Acevedo. El argumento que le dio para no tenerlos en el programa era que estaban gozando de buen rating y que no querían controversias, a lo que le contestó don Ramón que por qué asumían que iba a hablar mal de Edgardo, que todo lo que deseaba era hablar del futuro de Raymond y reiterar que su retiro se debía principalmente a las diferencias administrativas. Dicho esto, se levantó la restricción y les permitieron presentarse en el programa. Pero, ¿ustedes creen que Edgardo se iba a quedar cruzado de brazos? Claro que no. Sabiendo que la mayor fanaticada de Raymond estaba en México, donde incluso se había abierto tiempo atrás una oficina de promoción por parte de los Acevedo para amortiguar el duro golpe de la salida de Ray y seguir apoyándolo, fue el país donde Díaz declaró que había sacado a Raymond por indisciplinado y ser un mal ejemplo para el grupo. El medio donde se esparció el venenoso ataque fue en la revista TV y Novelas en su edición mexicana fechada el 30 de agosto de 1988. Ahí, el reportero Vilo Arias dio a conocer las declaraciones maliciosas hechas por el Lord de la Loma. Ojo, siempre los nenes eran los malos, no Edgardo ni todo el séquito de tapaderas, viciosos y depredadores que lo rodeaban. Al momento de hacer cuentas con José Antonio Jiménez, este les dijo que su empresa, Betterford, no reconocía aquel acuerdo de los 6 meses que Edgardo les había planteado en el pasado y que ya habíamos mencionado en el video Famosos pero sin fortuna, y que en ese aspecto debían solo apelar a la buena voluntad del manager para ver si de su bolsillo se los quería pagar. Pero, ¿cómo sería eso posible si se suponía que Díaz estaba en ese momento en la ruina? Así que solo les liquidó las regalías y el porcentaje que le correspondía a Raymond como sueldo desde que ellos eran dueños de Menudo, y que no era hacía mucho tiempo. He aquí el por qué el padre de Ralphie dijo que eso era una trampa, una quiebra planificada donde sacrificaron a Menudo para poner a salvo sus fortunas personales en algún paraíso fiscal. Por cierto, Panamá es uno de esos paraísos, de donde era originario Jiménez y país donde nació Edgardo. Y si creían que se me había olvidado decirles quién fue la madre que traicionó al señor Acevedo y le fue con el chisme a Edgardo de lo que le advirtió a la mamá de Rubén y de lo que se trató en la junta, no es así, y aquí se los platico. Cuando Raymond salió de Menudo, tomó su lugar Robert Avellanet, sobrino del cantante puertorriqueño Chucho Avellanet, pero su padre, don Roberto, no estaba de acuerdo en que su hijo entrara a Menudo, pues estaba enterado de lo que ahí ocurría. En opinión del señor Avellanet, era perjudicial para Robertito estar rodeado de homosexuales perversos y un ambiente plagado de vicios. Por otra parte, la madre del adolescente sí apoyaba la idea de que entrara al grupo, así que doña Maribel tuvo que llegar hasta la Corte Superior de Carolina en Puerto Rico para que se resolviera el caso. Don Roberto acudió a don Ramón para ver si lo podía apoyar dando su testimonio, a lo cual accedió. En esa ocasión también se presentaron los padres de varios menudos y exmenudos, como doña Juanita Queipo, madre de Xavier Serviá, doña Nereida, la madre de Ricky Martin, y Genoveva Ojeda, la madre de Sergio, quien, dicho sea de paso, se había convertido en una gran amiga de doña Magali, la madre de Raymond. Luego de que don Ramón Acevedo narró gran parte de sus vivencias en Menudo, obviamente contando también las malas, tocó el turno de la madre de Sergio. Los Acevedo sintieron por un instante el respaldo que confirmaría lo que habían sufrido en el grupo, pero ese respaldo se sintió más como una fuerte puñalada en la espalda en cuanto doña Genoveva abrió la boca. La madre de Sergio, quien había participado en varias juntas de padres de familia junto a su esposo y en donde se plantearon todas las quejas que tenían contra Edgardo y Padosa, mismas que ella y su marido apoyaron, comenzó por desmentir todo cuanto había dicho el señor Acevedo. Aseguró que a su hijo no se le debía ningún dinero y que, por el contrario, Sergio estaba muy contento, que su educación no podía ser mejor y que todos los asuntos de Menudo marchaban de maravilla. Se le olvidó el acoso del que fue objeto su hijo junto a Ricky Martin en Italia por parte de Edgardo y tampoco se acordó de todos los pagos que les debían.
La madre de Ricky Martin, doña Nereida, aclaró que solo hablaría por su hijo, no por los demás menudos, y que en su caso ellos no tenían ningún problema en el grupo. Su postura nos recuerda las palabras que el fotógrafo oficial de Menudo, Río Hernández, le había dicho a don Ramón: tú vela por tu hijo y olvídate de los demás menudos, porque finalmente así lo hacían todos los demás padres. Obviamente, los Acevedo Carcado por poco se caen al piso de la impresión por semejante traición, una traición seguramente cimentada en la ambición que, a escondidas, Edgardo se encargó de saciar. Doña Nereida también decidió ignorar episodios como cuando desde Argentina, el país donde Edgardo los dejó botados a su suerte y sin recursos, Ricky le llamó por teléfono a su madre rogándole que lo sacara del grupo para regresar ya a Puerto Rico. De esta conversación, don Ramón fue testigo, nadie se lo platicó. Tampoco se acordó del incidente de Italia, donde Sergio y Ricky estaban descansando en su habitación y de paso proporcionándose consuelo a sí mismos, cuando Edgardo llegó y trató de ayudarlos a obtener más placer mientras pretendía masajearlos, desatándose todo el lío en donde se involucraron hasta Robbie y Charlie y que también ya les conté. Al final del juicio, don Ramón se acercó a doña Maribel y al pequeño Robert y les aclaró que su intención no era impedir que el adolescente entrara a menudo, que él simplemente quería dar a conocer su versión de lo que habían vivido. Después, don Ramón se enteró de todo lo que los demás habían hablado a sus espaldas, llegando a hacer incluso comentarios ofensivos y maliciosos de él y de doña Magali. La madre de Sergio incluso lo apodó el Cotorrito por todo lo que dijo y porque en una de las reuniones iba vestido de color verde. Ahora sí, a diferencia de lo que creyó en un principio, la madre de familia que echó de cabeza al señor Acevedo con Edgardo cuando le advirtió a la señora Evelyn, madre de Rubén, sobre el peligro que éste corría en menudo, no fue la mamá de Rubén, sino doña Genoveva, la madre de Sergio. Edgardo dijo que ella fue quien le advirtió con una llamada. Es así como el manager estaba al tanto de todo gracias a los mismos padres y a algunos integrantes, como el caso de Sergio. Recordemos las palabras que el padre de Rey Reyes le dijo a don Ramón Acevedo un día que coincidieron durante una presentación de Menudo. Ya verás que cuando abandones el grupo te convertirás en enemigo de ellos instantáneamente y hasta los otros padres que tú crees son tus amigos serán los primeros en darte la espalda. Estas y muchas otras traiciones debieron haber sucedido a lo largo de la historia de Menudo, pero sería imposible mencionarlas todas. Por eso, don Ramón Luis Acevedo quiso dejar constancia de todo cuanto vivieron en el grupo en el tiempo en que estuvo su hijo Raymond en el libro Papi quiero ser un menudo, mismo que provocó que se desatara una campaña de desprestigio hacia él y su familia, además de que fueron blanco de amenazas, calumnias y persecución, al grado de verse obligados a dejar Puerto Rico para irse a vivir a Estados Unidos en 1989. El señor Acevedo podría escribir muchos libros más, y aunque ya es difícil que lo haga, este que hacemos mención aquí contiene información sumamente valiosa que solo leyéndolo de cabo a rabo se pueden entender muchas situaciones. Con estos comportamientos es que ahora podemos comprender por qué la mayoría no apoya a sus excompañeros que han denunciado abusos. Nunca hubo una verdadera unión en Menudo, ni entre los miembros, ni entre sus padres, ni durante ni después de estar en el quinteto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden darle like al video si fue de su agrado, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. Bye.